Bueno, mi querido doctor, para empezar, varias noticias que yo creo que son muy importantes y hacen parte de este itinerario del tema pensional en Colombia. Definitivamente, definitivamente, el tema de los traslados de unos pensionados a Colpensiones, eso por ahora no va a ser posible, ¿no? Ayer, con la proposición número 18, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes archivó ese proyecto de ley que está dentro de la reforma tributaria. No va, y traslado express. Pero hay una cosa interesante, bueno, concluyente, traslado express para que las personas, que son como 200.000, que están perjudicadas por haber sido de Colpensiones a un fondo y ahora quieren regresar y no tienen la edad, ya no va. Pero ha ocurrido una faceta, doctor Jairo Pulgarín. La Corte Constitucional tuvo una audiencia inusual, como de 13 horas, el jueves anterior, en la ciudad de Bogotá, en la Secretaría General, con la asistencia de más de 80 voceros, unos a favor y unos en contra, porque la Corte Constitucional tiene que pronunciarse sobre 19 tutelas en la fase de revisión. Y la Corte Constitucional, si hizo esta convocatoria pública de audiencia, es porque probablemente en los próximos meses debe tomar una sentencia de unificación con dos posibilidades. Definitivamente las personas que se fueron en tal época pueden volver a Colpensiones sin ningún efecto diferente a la voluntad, o no pueden regresar. O sea, ese traslado express, positivo o negativo, la Corte Constitucional vía sentencia de unificación lo debe abordar en los próximos 4 meses. Si ahí sale positivo, acabado el tema. Se van 200.000 personas a Colpensiones sin necesidad de demanda, en un costo fiscal de 36 billones de pesos. Entonces, en los primeros 2 o 3 años el país no los va a sentir, porque es con el mismo dinero que trasladan los fondos a Colpensiones y se pagan a estos pensionados nuevos. Pero para los pesitos que restan, que son como 28 billones de pesos, nos seguiremos pagando con los impuestos. Segundo, si la Corte dice que no va, ya no va. Y quedan las demandas, pero ya con esa sentencia de constitucionalidad no sabe uno qué va a pasar, en caso de que fuera desfavorable. Sí, doctor Oscar Iván. Nosotros estábamos muy a la expectativa de esa audiencia, sabíamos de lo que se estaba analizando justamente en esa audiencia y pues vamos a tener que esperar la noticia definitiva sobre ese particular. ¿Cuándo se va ya a conocer un pronunciamiento definitivo sobre el tema? Ya depende del presidente de la Corte Constitucional y de los compromisos jurídicos y el orden interno de ellos. Ellos ya tienen luz verde para sacar sentencias de unificación. Yo estimo que ellos son prudentes y saben las consecuencias públicas a nivel económico, social, político, jurídico que va a desencadenar esa sentencia de unificación. Yo creería que va a tener un tiempo prudencial, no sé si en 2 meses, en 6 meses, después de elecciones. Pero con esta ya sería una sentencia de unificación a muy corto plazo, así sea en 6 meses, pero para hablar del tema de pensiones, 6 meses es un tiempo corto. Sí, es cierto, y adicionalmente, hay que decirlo, son tantas las personas, digamos, que están a la expectativa de esta información, que muy seguramente eso va a obligar a que las Cortes, y sobre todo la Corte Constitucional, tenga un concepto definitivo sobre este particular. Yo sí estoy en deuda con los oyentes porque vamos a destinar 1 o 2 minuticos para anticiparles a los oyentes lo que vamos a hacer, porque nos hemos planteado una tarea con el doctor Oscar Iván, y es hablar de lo que podríamos denominar, mi querido doctor, el post-pensión de los pensionados. ¿Qué hacer? ¿Cómo afrontar la vida? ¿Cómo asumir la vida después del retiro? Si es que hay retiro, porque también
yo me imagino que mucha gente recibe la pensión o termina aceptando la pensión o declararse pensionado o termina declarándose pensionado, pero decide seguir laborando. Habrá seguramente otros que dirán, yo no quiero seguir laborando, yo me quiero dedicar a descansar. Es un tema y es un reto que le propongo, mi doctor, para la próxima emisión del programa, ¿le parece? Claro que es un reto muy grave para mí por lo siguiente. Si Dios lo permite, el próximo 17 de noviembre ya me podrán decir el honroso para unos, el degradante para otros, de la tercera edad porque arriman los 60 años. Entonces voy a hablar ya no solo por los adultos mayores, sino por los adultos mayores donde estoy incluido, y ahí hay 3 subgrupos. 1, los que tienen pensión. 2, los que nunca van a tener pensión, que hoy son 3,5 millones de colombianos. Y 3, los que teniendo pensión siguen laborando como si nada pasara. Entonces, es una dimensión para estos 7 millones de colombianos, y como le digo, doctor Jairo, voy a ser parte de esos 7 millones de colombianos, si Dios lo permite, en 10 días. Hay mucho para hacer. Hoy le dejo a usted un ingrediente. Sabe que de los 600.000 guardas de seguridad en Colombia, imagínense un día que paren los 600.000 guardas de seguridad de Colombia, la mayoría muy maltratados, hay 110.000 que son pensionados y que además trabajan como guardas de seguridad. O sea, hay mucho por hablar, por decir y sobre todo para proponer para que la vejez, así sea la última etapa de la vida, sea constructiva, digna y sirviendo. Muy bien. Es la voz del doctor Oscar Iván Palacio, como siempre, acompañándonos en las emisiones de los jueves en el horario de los pensionados.